Vamos a seguir entre libros porque nos está visitando Martín Otegui. Hemos hablado con él de algunos de sus libros vinculados al público juvenil, infantil. Hemos hablado mucho del tema también divulgación científica. Le interesa mucho ese tema, pero ahora viene con su primera, al menos así está presentado, y confieso que no lo tenía tan claro que fuera así, la primera novela dirigida a adultos de toda tu producción, que no es poca, Martín, así que bueno, bienvenido. ¿Cómo te va? Bueno, muchísimas gracias. Sí, aclaramos novela. No es el primer libro dirigido a adultos, Exacto. porque había algunos relatos cortos. Por eso. Pero novela sí, en realidad. Y hubo que aclararlo porque viste que uno no sabe tampoco. Después, si hay gente que capaz que espera un libro para niños y compra este libro y se decepciona, sí. entonces o piensa que es inadecuado. Entonces, que aclaremos por las dudas. Pienso que es eso. Pero bueno, ¿y cómo te planteás escribir para? O sea, ¿cuándo aparece el público antes de escribir? Casi nunca aparece antes. Se me ocurre algo, empiezo a escribir. Por lo general, escribir para público infantil o adolescente es un poco más liberador, por llamarlo de algún modo, porque uno no está pensando, van a pensar que esto es una estupidez lo que estoy poniendo, porque a veces, viste, cuando querés poner algo medio imaginativo, fantástico, eso no siempre está bien considerado. Como que se permiten en el mundo de los niños o de los jóvenes, está permitido. Sí, yo creo que sí, que no te miran raro si vos pones cosas que quizá no sean tan estándares, y a mí me gusta eso. Entonces, como me gusta, por lo general, empiezo a escribir y me doy cuenta, bueno, esto es más para adolescentes, para niños. Pero en este caso no me di cuenta, le empecé a escribir y dije, bueno, quizás una novela juvenil, y en parte creo que puede ser una novela juvenil. Sí, ahora vamos a hablar de la novela. Por eso, pero empecé a escribir y llegó un momento que dije, bueno, no, esto no, me da la impresión de que empezaron a pasar cosas. Claro, es verdad, hacer cosas un poco más, no solo por oscuras, ¿no? Porque libros infantiles pueden ser oscuros también, pero me pasé que en el tono general había algo que decía, bueno, esto es una novela dirigida a adultos en realidad. Y ahí la seguí, no fue que lo hice por gusto. Eso que acabas de decir de, bueno, andás a ver si meto algo fantástico, qué van a pensar, que esto, que el otro, ¿no? O sea, mirá que no quiero analizarte, ¿no? Pues no es lo mío, pero ese miedo al que dirán, o temor, o preocupación al que dirán, también habla mucho de quién es el emisor del que dirán. Vos que sos un hombre además del periodismo cultural, el ambiente cultural es muy cruel. Ahora, y esta semana, y bueno, lamentablemente me tocó dar a mí la noticia de la muerte de Aprato. Sí. Que ahí hago un paréntesis. Es impresionante. Publicás, obviamente que todos nos podemos equivocar. Está clarísimo que todos nos podemos equivocar y meter la pata. Pero si vos publicás una muerte sorpresiva como la del gran Roberto Aprato en una red social, o en varias redes sociales, Twitter, Facebook, es porque la tenés chequeada. Claro. Y la gente me llamaba a mí para preguntarme si era verdad lo que yo había puesto. Me pasó, escuché esa anécdota así. O sea, estamos mal. O sea, ya no creemos ni lo que estamos viendo. Insisto, no lo estoy diciendo desde la superación ni nada, porque me puedo equivocar como me he equivocado, pero no en una cosa de estas. Pero sí, yo escuché eso, que a gente le parecía tan impresionante, porque había hablado hace poquito con él. Llamaba a la radio y me llama la telefonista y me dice, ¿qué digo? Pero está puesto ahí. Claro, sí, además en tu caso siendo periodista, no. porque capaz que si es alguien que no se dedica a eso. Claro, por eso, pero llama la atención. Pero bueno, viniendo por el tema de Aprato, digo, esa cuestión, ¿no? Alguien que no se cayó, siempre dijo las cosas que decía y fue muy crítico en el ambiente cultural. Sí, yo recuerdo alguna de sus entrevistas. Sí, claro, fue muy crítico. Ahora todos lo querían, pero él era muy duro y muy rígido. Y lo relaciono con eso que vos estás diciendo, con la crueldad que tiene muchas veces el ambiente cultural uruguayo. Sí, yo no me gustaría pasar de eso y no preocuparme, pero es verdad que hay una suerte ahí de personaje interno que a uno a veces le hace presión en el cerebro, y entonces puede pasar que uno, por una cuestión de prejuicios propios que se arma por cómo será recibido algo, hay cosas que no las hace. Pero hay otra gente que no tiene ese problema. A mí a veces me pasa un poco eso. O sea, lo tenés presente. Y tengo un presente, sí, diciendo, bueno, hay algunas cosas que me siento más cómodo, las escribo, y yo siento que mi público es el público, no sé, infantil o adolescente, y me siento más cómodo ahí. Pero capaz que está mal, capaz que uno tendría que dejar de hacer las cosas como le antojaran, sin pensar en eso. Pero es verdad que a veces sí me juega. Sí. Pero igual creo que tenés un camino propio en ese sentido, o sea que y además te ha ido muy bien y la crítica te
te ha premiado, te ha valorado, y me parece interesante, y por eso tiene mucha expectativa este libro. Que debo confesar que en la medida en que avanzaba su lectura, no sé vos dónde la ubicás, esta narrativa, pero me hizo acordar mucho a lo que sucede a Ignatius, a John Kennedy Toole. Sí, el personaje. Sí, a esa novela. Sí, yo creo que tiene algo de ese, no sé llamarle subgénero, ¿no? Pero esa suerte digamos, que hemos generado, no sé si es un estereotipo de ese personaje como extravagante que se enfrenta a un mundo que que lo complica, que no lo... No me salía. ¿Qué? La conjura de los necios. La conjura de los necios, sí, de Ignatius Reilly, sí. Sí, pues no me salía el nombre. Que tiene algo de eso de personaje que medio quijotesco, que va para adelante incluso si las reglas del mundo se lo impiden, y se siente un poco como enfrentado, ¿no?, con el mundo. Eso sí, creo que hay... Yo hace poco, no sé quién me comentaba también, me hacían unas preguntas sobre el personaje en sí, ese adolescente que es el que narra el libro, y creo que hay una serie de personajes de ese tipo. Yo pensaba en Owen Meany, el personaje de John Irving, una plegaria para Owen Meany, que es un niño adolescente que es también un poco como eso que llaman los extravagantes. Los extravagantes, porque los yankees llaman larger than life, que es como se lleva por delante todo en su afán de seguir así, su propio, lo que él cree que es su propio destino, su propia voz interior, y en eso este personaje tiene algo de eso, sí. Algo además las situaciones a medida que van avanzando. Exacto, o sea, que está un poco, se da cuenta que está un poco desajustado con la gente que lo rodea, reglas, y con el mundo que lo rodea, y ese es digamos, lo que desata el nudo de la novela, de las situaciones, es eso, es ese desajuste, justamente. En ese sentido, creo que sí que puede estar emparentado. Si bien, claro, Ignatius Reilly es gracioso porque es un personaje desagradable. Exacto. Y justo no es un personaje desagradable, es un personaje bastante tierno, digamos. Tierno y muy correcto, o sea, porque nunca menciona las malas palabras, sino que habla de las palabras malsonantes. Claro, exacto. Eso es producto, como es un personaje que nació leyendo literatura medio más clásica y más fantástica, y en su mundo no entra la posibilidad de que alguien hable de una forma así como agresiva. Sí, o que el insulto vaya por el lado sexual. Exacto, eso no lo comprende este personaje. Entonces él aplica lo que su abuela le enseñó, que cuando alguien dice una mala palabra, es una palabra malsonante, y él la pone entre mayúsculas, que es palabra malsonante. Y no se menciona, no hay una sola, excepto en una ocasión, no hay una sola palabra que se pueda considerar una mala palabra en este libro, y cuando aparece está como justificado, digamos. Sí, pero por eso. Entonces, pero además, también el hecho de que de esa voz de ese niño también tiene que ver mucho con una novela que en realidad leí hace poco, nueva la novela, que es la última de Joy Dicker. El de la visita al zoológico, sí. Que esa justo también es una novela que es medio para todo público, para niños, adolescentes. Exacto. La muy catastrófica visita al zoológico. Exacto, un título imposible de acordarse. Sí, por eso la googleé. Porque, y tu personaje también lo tiene, el hecho de que un niño sea el personaje y el narrador es de un sentido común que abruma. Y ahí te das cuenta cómo el sentido común hace temblar todo lo que se supone que son cosas, comillas, normales. Sí, eso es una cosa buscada en el libro. Se nota, que es, obviamente que es ese personaje que empieza a contar las cosas que le pasaron de niño, y luego él narra como adolescente, que básicamente cuestiona lo que lo rodea y obliga al resto de los personajes también a mirar una mirada más racional, y algo que parece completamente absurdo en ese niño, en ese personaje que relata, en realidad si lo mirás de otra óptica es lo lógico. Claro, es como el personaje de la niña de Dicker, ¿no? Exacto, lo que está fuera de foco es el resto, y no él. Y lo normal para el mundo en el cual vivimos es eso que esta gente, que estos niños nos ponen frente al espejo. Claro, y te muestran y te dicen, no, pero esto en realidad es absurdo, es ilógico y es irracional. Pero bueno, como todos vivimos con esas normas y estamos acostumbrados a eso ha pasado por hacerlo normal, digamos. ¿Qué querías contar al final de todas las cosas? ¿Con el título o con la novela? Con la novela. ¿Qué querías? Bueno, yo quería que fuera un relato de familia.
y quería que además de ser un relato de familia, lidiara con la enfermedad. O sea, yo no digo que la enfermedad no se trate lo suficiente en la literatura, pero si uno va a Virginia Woolf, que tiene el libro Cómo ser enfermos, es Virginia Woolf la que dice que es increíble que la enfermedad no sea uno de los grandes temas de la literatura. Se ha tocado, sí, pero quizás no con la importancia suficiente o no con desde la la cantidad ficción, suficiente. no desde la O capaz ficción. que no desde la ficción. Entonces yo quería que fuera un libro que hablara sobre enfermedades, porque las enfermedades nos rodean todo el tiempo y nos trastocan la vida y la de nuestros seres queridos. Y quería explorar cómo lidia una familia con una enfermedad. Acá en realidad con varias, porque le pasa, o sea, Con varias, el sí. comienzo, el tigre de la tapa ya es un primer problema sanitario en esa Exacto, familia. sí. Y al mismo protagonista, el que le pasó lo del tigre, que no se puede, ahora contarás lo que se pueda contar, le viene otra enfermedad, ya una enfermedad, entre comillas, enfermedad, no es, Sí, claro, no es un accidente, sí. y después aparecen otras cosas en el resto de la familia. Sí, la enfermedad está muy presente, eso es claro desde el comienzo, de hecho casi que los primeros capítulos. Tiene que ver con eso, sí, un poco contar cómo es el proceso, cómo el proceso no, es básicamente cómo transita uno las enfermedades y cómo transita la vida las enfermedades de uno y de los seres queridos, y cómo eso también, como le pasa al personaje central, esas enfermedades pueden hacer que cambie completamente no solo la perspectiva de uno del mundo, sino su propio transitar. El personaje lo dice que probablemente hubiera sido muy distinta su vida si no le hubieran pasado dos hechos improbables como le ocurren a él a los 6 años. Uh-huh. Esos dos hechos hacen que su vida tome por un carril que no hubiera tomado de otro modo, y encima, además de eso, unos años después pasa lo que pasa con su padre, y le empieza a notar que su padre tiene unas conductas extravagantes o erráticas. Entonces sí creo que es un libro que está marcado por la enfermedad, y sí, eso era algo que yo quería contar, pero más allá de eso quería tener del otro lado la parte un poco más luminosa y la parte que tiene que ver más con los vínculos y con los lazos familiares y con los afectos, que eso también está presente cuando transitamos con las enfermedades, que son las que nos ayudan a seguir adelante. Sí, sobre todo cuando las enfermedades provocan ciertas disfuncionalidades. Como el caso del padre del protagonista. Exactamente. Sí. Pero además, rayando por momentos el absurdo. Hay muchas situaciones muy absurdas, muy tirantes, o sea, tensionás la tensión narrativa es muy grande, muy fuerte en muchos momentos, y entonces situaciones que pueden ser graves o trágicas con esas enfermedades, en un contexto de absurdo, hacen que aflore el humor y que sea la válvula de escape para el lector, y que además me parece que no solo es un respiro, sino que ahí es cuando el tembladeral viene para el lector, que no sabe dónde ubicar el libro. ¿Qué estoy leyendo? ¿Humor? Sí, ¿absurdo? Sí, está buscado también eso. Sabía que no podía ser muy oscuro, y además tampoco es que me salga de otra forma. A mí tengo una cierta tendencia a disfrutar tanto del drama como de la comedia, y quería que fuera una mezcla. Bueno, y de hecho, esa distinción de comedia-drama también a veces es un poco artificial. Nosotros creemos más en eso, pero en realidad está mezclado todo el tiempo en la vida. Y en este caso es una enfermedad atípica que también se presta para que haya situaciones humorísticas, porque una de las peculiaridades que tiene la enfermedad que sufre el padre del protagonista es que se pierde el filtro social, porque ataca una parte del cerebro que es donde está la parte del aprendizaje social, y eso hace que deje de comportarse una persona que toda su vida se comportó en forma normal, sí, correcta, un oficinista, educada. Un tipo... Exacto, empieza a tener unas conductas que serían vistas como completamente descabelladas, y empieza a perder el filtro, y eso obviamente genera situaciones humorísticas a pesar de toda la tragedia y todo el drama que hay detrás de eso. Y si a eso le sumamos ese personaje que, como decías vos, un poco ve las cosas desde un punto de vista lógico, claro, que choca a veces con el resto del mundo, bueno, ahí tenés una especie de Quijote y Sancho Panza, claro, en un momento bueno, va a haber un viaje en un momento de la novela, pero se forma un poco esa dupla un poco extravagante o bizarra, que es la que lleva
cabalgando los acontecimientos de la novela. ¿Y el título al final de todas las cosas? El título tiene una explicación muy concreta. El personaje es un fanático de la literatura fantástica y en especial de Tolkien, porque estuvo enfermo buena parte de su vida. Entonces, todo lo ve a través de la óptica de Tolkien y el Señor de los Anillos. Y al final de todas las cosas es una de las últimas frases del Señor de los Anillos, cuando después de hacer el gran viaje, Frodo y Sam, el viaje con el anillo, Frodo le dice a Sam, al final de todas las cosas, Sam, me da gusto que estés aquí conmigo o algo así. Entonces, como hay una cierta suerte de paralelismo con ese viaje, porque el personaje lo siente así, porque es un fanático, siendo un fanático de la literatura fantástica, eso lo lleva a tomar algunas acciones que otros no tomarían. Y en virtud de ese paralelismo es que decidí elegir esa frase. Has trabajado mucho haciendo humor en televisión también, haciendo muchos guiones, y me da la sensación que eso te ha permitido generar una práctica de que pasen cosas todo el tiempo, ¿no? O sea, no te tomas el tiempo, como pasa en otros autores, para reflexionar. Te tomas sí el tiempo para dar información. Las enfermedades están muy bien explicadas. Esto que decís, cuando al padre le pasa tal cosa en el cerebro, está muy explicado. No lo chequeé, pero sospecho que es verdad. Sí, bueno, está por lo menos está chequeado por neurólogos, por Bettina Aguiar, que fue una neuróloga muy buena que se ha dedicado a esta enfermedad. Pero por eso, o sea, pero digo, lo que voy es que desde el punto de vista informativo es un libro que no es un delirio, o sea. No, en está ese bien. sentido, cuando aparece la segunda enfermedad, la meningitis. La meningitis está muy bien explicada. Lo que le pasa al gurí en el comienzo, con el tigre de la tapa, también está muy explicado. O sea, está todo muy bien explicado por ese lado. Pero siempre están pasando cosas. La novela avanza y acontecimiento tras acontecimiento. Entonces no hay reflexiones, ni se sudan, ni nada, salvo las que hace el propio protagonista cuando explica por qué las palabras son de determinada manera o cómo debería atender un médico, vincularse con el paciente, etcétera, etcétera. Pero sí subrayé una frase Bien. en la página 64 que me parece interesante porque me parece que tiene mucho que ver con todo esta cosa muy loca que pasan, la cantidad de cosas locas que pasan en el libro. Pones, la realidad es una cuestión de perspectivas y de número de personas dispuestas a creer en ella. Sí, esa era una frase que me interesaba ponerla porque es lo que el personaje analiza en algún momento. Ve y dice, bueno, pero ¿qué es lo real y qué no? Claro. Eso nos lleva también de vuelta a lo que vos decías al comienzo. Esto que te pasaba a vos, que decía que ya la gente no sabe qué creer o no. Exacto. Qué es lo real, qué no es lo real. Y bueno, una cosa que le sorprende a ese personaje, por ejemplo, no sé, su padre es escribano y él ve como su padre hace una firma y de repente una propiedad pasa de manos de una persona a otra, y a él le parece eso tan fantástico y tan extravagante como los libros de literatura que él lee. Y eso me dio para pensar, bueno, en realidad sí, esta cuestión de la virtualidad, la realidad, bueno, depende en realidad de lo que uno está dispuesto a creer. O sea, nosotros podemos tener una relación completamente real en el sentido de las emociones que nos despiertan con personajes ficticios. Por ejemplo, si uno lo piensa, es completamente absurdo, pero la gente se vincula de una forma tal con los personajes de ficción que los siente como amigos, puede llorar, ve una película y llora. Capaz que vos ves el informativo y ves una cosa terrible como la que pasa en la Franja de Gaza y te parece horrible, pero no lo llorás, pero sin embargo va a ser una película capaz que mala 2 horas después y terminás a los llantos. Entonces, todas esas cosas me parecía que era como interesante para que el personaje reflexionara en eso, de que bueno, la realidad, qué es real y qué no, depende un poco así de las perspectivas. La otra vez escuchaba al escritor Juan José Millás hablando grande. Sí, capo. Ahora nomás viene su última novela, que yo ya la leí, está por allá en Uruguay y ya está pactada la entrevista con él. Este libro fue Imbécil, ¿no? El libro escrito por un imbécil. Y decían, ese fue justo en el aniversario número 100 de la cadena SER, que lo hicieron en un teatro, con su partener del programa que él tiene todos los domingos en la cadena SER, Javier del Pino, que era la normalidad. Y puse un ejemplo, y me acordé ahora que lo que estabas diciendo esto, dice, en realidad, ¿a qué le llaman normalidad? Porque dice, siempre que le preguntan a un vecino de un asesino en serie, todo el mundo dice,
Era una persona normal, ¿no? O sea, ¿qué es esa? ¿Qué es la normalidad cuando el tipo en definitiva tenía capaz que 6, 7 cadáveres en una heladera, ¿no? Había matado a toda su familia, pero para el entorno era un tipo normal. Porque no deja de ser un constructo, y eso es un poco lo que reflexiona también este personaje. Claro, exacto. Es eso en realidad, que lo que es lo normal, lo raro o la realidad, todo es parte de una construcción que hacemos nosotros, entre todos. Y eso es un poco lo que cuestiona también este personaje. Uh-huh. Y a vos como escritor también te interesa eso. O sea, más que como escritor, capaz que como hombre de la comunicación, de los medios, si querés como intelectual, reflexionar, porque también el humor absurdo que has llevado adelante, por ejemplo, con Los Informantes en su momento, es más o menos así. Sí, perdón que no te respondí, creo que me quedé colgado con otras cosas y no te respondí lo que me habías dicho originalmente, que sí, que a nivel de esto de las situaciones, volviendo atrás, si querés te contesto esto otro, sí, creo que hay parte de haber trabajado con humor durante bastante tiempo y también de haber escrito humor, hace que me dé cuenta cuando una situación puede generar o un chiste o puede generar una situación así reidera. Y lo del absurdo, sí, un poco yendo a esto de lo que hacíamos, nuestro programa de televisión, lo que hacíamos guiones, se basaba en muy buena parte en el absurdo y en la premisa básica que es que el humor es poner algo donde no va, es eso. Eso te resume todo. Con esa frase puedes resumir todo lo que es, lo que es el humor. Y el absurdo tiene que ver con eso. Es decir, donde va una cosa, pones otra que no es la que debería ir ahí. Claro. Eso es... parece muy simple, pero si llegás hasta el final y lo analizás bien, sirve para todo. Yo qué sé, el humor de cosas, cuando invertís en los lugares que tienen las cosas, cuando haces una parodia, todo eso se puede resumir en esa frase, que no es una frase mía, pero no puedo recordar ahora quién fue que la dijo, pero me parece una muy adecuada para definir cómo funciona el humor. La editora de Fin de Siglo y creadora de esta colección Estefanía Canalda, me contó el otro día en la Feria del Libro, pero quiero que lo cuentes vos, ¿qué te pasaba a vos con Edmundo Canalda con esta novela? Bueno, Edmundo es la persona más importante para la salida de esta novela. Entre otras cosas, primero Edmundo fue el que me publicó mi primer libro. O sea, yo publiqué mi primer libro infantil y mi primer libro en general con Fin de Siglo. Y bueno, el que aceptó publicarlo fue Edmundo, así que indudablemente es importante para mí. Es un gran bautismo. Sí, claro, eso era imposible no sentirse así reconfortado con eso. Y en este caso, en este libro, yo lo que hice en su momento fue mandárselo a Estefanía, porque en los últimos años es mi editora, porque Edmundo estaba retirado. Y ella lo que hizo fue dárselo a Edmundo, a leerlo. Y la primera repercusión que tuve fue del propio Edmundo, que fue el que dijo, no, pero publiquemos este libro. Le dijo a Estefanía que publicar este libro. Y yo en realidad no se lo mandé con demasiada esperanza porque la ficción vende menos que la no ficción, tampoco. Sí. Y como le digo siempre en broma a Estefanía, le digo, vos debes tener un depósito con todos mis libros ahí, no te quiero ocupar más espacio. Pero la verdad es que Edmundo fue el que dijo de publicarlo. Y bueno, Estefanía, imagino que Estefanía también lo quería publicar, pero fue también a instancias de él. Y fue súper generoso en sus devoluciones. Que a mí cualquier halago me pone incómodo, pero sí me pone feliz, digamos, que alguien como Edmundo me haya devuelto. Muy intuitivo, además, tenía muy claro, la intuición siempre le bueno, sí, claro, eso ni que hablar, después con sus 30 años como editor, pero en este caso siempre fue generoso, pero fue súper generoso con este libro en especial. Tan distinto a todo lo que has hecho. Sí, por eso, entonces me agarró, a mí también me descolocó, me agarró por sorpresa, era algo que no esperaba y que hizo también que nos animáramos a publicar este libro. Por eso está dedicado a él el libro, para empezar. Así que fue muy lindo el otro día estar en la premiación del Bartolomé Hidalgo y ver que tanta gente aplaudió durante tantos minutos al mundo. Y bueno, fui específicamente a eso a acompañar y a ver ese día y fue una cosa que habla también no de mi novela, sino de cómo fue él también para sin duda, lo fue con mucha gente, sin lugar a dudas. Bueno, esta novela para adultos en ese sentido, ¿no? Dirigida a un público, porque además decir novela para adultos uno piensa que es... Más de uno me ha dicho, bueno, pero esto es una novela erótica. No es una novela erótica, es simplemente para separar del resto. No es Hércules Lizardi, claro, por las claro, te acabamos Franja Verde, ¿te acordás? Sí, por eso, no, es otra cosa. El público, digamos, ¿es el comienzo de algo? O sea, ¿tenés pensado seguir o...?
No lo sé, en realidad no es que piense, acá es difícil pensar en un nicho, decir, bueno, voy a hacer esto porque esto funciona. En realidad, creo que si supiéramos eso, en la industria editorial estaría más saludable. Yo escribo lo que me sale escribir y lo que puedo. Esa historia me surgió por alguna de estas cosas que te conté, esto del que me interesaba la enfermedad, que había visto esta enfermedad puntual que la sufría Terry Jones, el integrante de los Monty Python, y eso me hizo pensar en que había un libro ahí. Pero no sé, en realidad yo tengo muchos intereses distintos, pienso seguir escribiendo para niños, la divulgación científica me encanta, probablemente el próximo libro que haga sea sobre eso, sobre temas de divulgación, porque me gusta hacerlo. Y eso también me ha permitido publicar bastante seguido, porque son públicos segmentados, digamos, no son, si no es imposible estar publicando un libro por año para la misma gente. Entonces en realidad, no sé, quiero seguir escribiendo así, ficción y otras cosas. Pero va a depender no solo de mí también, porque esa es la otra, ¿no? Uno escribe porque tiene la pulsión de escribir y le gusta hacerlo, pero también tiene que haber alguien que lo lea, alguien que lo edite. Todo eso ya me escapa. Una cosa que me había quedado en el tintero, que quería decir, porque hoy vos mencionabas con mucha razón que los episodios que ocurren en esta novela a veces tensan la verosimilitud, digamos. Y el más increíble de todos, en realidad, es el único que está basado en una historia real, 100%, que es el del ataque del tigre. Hay un ataque de un tigre en una ciudad, que uno piensa esto es completamente absurdo. Y bueno, esa es otra de las cosas que yo tenía rondando en mi cabeza desde niño, porque eso le ocurrió a un conocido en el barrio en que vivía yo, en el Prado. Y de hecho acá ocurrió en Uruguay. Tigre. Sí, ocurrió en Uruguay. Eso es una escena que cuando la gente llega a eso, me ha comentado, del libro queda como impactada, sorprendida. Sí, pensás que además es al comienzo del libro, entonces tampoco estamos diciendo nada y está en la tapa. Sí, por eso no es algo que vaya a spoilear, como se dice sí. ahora, pero en realidad estaba basado en una historia real y de hecho pedí permiso al protagonista de esa historia, a la que le agradezco muchísimo, a Gustavo, que me dejó usarlo y lo agradezco al final del libro. ¿Está porque bien, Gustavo? Gustavo está bien, es un tipazo y ha pasado ese tramo que ocurrió cuando yo tenía 5 años y él 7, pues nos llevamos 2 años. Pero además yo supongo que lo contás y un tigre mordió a un niño que no fue un tigre en este caso, fue una leona, pero bueno, fue una leona y que además que es lo mismo, ¿no? Yo lo cambio un poco porque el tigre tiene algo un poco más literario, digamos, para usarlo, no sé por qué lo quería cambiar. Pero claro, vos lo contás y te parece algo absolutamente inverosímil. Y hace poquito incluso me enteré, en la presentación de este libro estaba mi papá y cuando terminé la presentación mi padre me dice, vos sabés que contamos esta historia de la leona, me dice, yo tuve esa leona en mis brazos, me dice mi padre. Yo dije, ¿cómo es esto? Y no me enteré. Me dice, si me hubieras dicho te hubiera contado. Porque era una escena bastante común en los años 80 en el Prado, que era donde vivíamos nosotros, que el tipo iba con su leona, que ya era bastante crecida, y un jeep y 2 perros, y te decía que vos la acariciaras porque era súper mansa. Y era súper mansa, parece, porque mi padre la tuvo en sus brazos. Pero en algún momento se activó ese instinto, con consecuencias lamentables para Gustavo y su familia. Tiró el tarascón. Y sí, lo mordió, lo dejó herido seriamente, tuvo que pasar por operaciones. Pero bueno, siempre que hablo de este libro, quiero agradecer a Gustavo, porque hay que ser muy generoso para un episodio de esos. Tan trágico. Sí, tan trágico, que permitirle a otra persona que lo use para una ficción. Bueno, nada, eso es algo que quería destacar. Y que es tan ilógico que parece un absurdo dentro del libro. Exacto, parece un absurdo y sin embargo es la única parte que es 100% real. Yo le agrego cosas, pero el hecho en sí ocurrió de esa forma. En el Prado. En los años 90. Exactamente, sí, antes, en el 83 ocurrió. O sea que, nada, eso de que hablábamos hoy, de que es de los grados de la realidad y todo eso, y que uno piensa a veces, bueno, no, esto es del terreno, o lo que venías hablando vos hace un ratito con Fatruso, ¿no? Esto es del terreno de la ficción, o es del terreno del arte. Bueno, en este caso, eso que ocurre ahí, que parece lo más loco de todos, es lo más real que hay en el libro. Se llama Al final de todas las cosas. Martín Otegui es su autor. Está editado por Fin de Siglo en su colección Eñe. Está en todas las librerías. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Jaime, por la invitación. Por favor.